dijimos que íbamos a continuar con la misma y el otro sábado lo utilizamos para ver las epístolas nada más. Eh, ya ni me acuerdo en qué el último fue que comentamos. Ah, bueno, estamos con la parte que les tocó de Jeremías y le tocaba a Leonardo Ulises, terminó. ¿Quién seguía? Déjenme ver, ahorita les digo quién seguía. Ofelia, le toca a Ofelia. ¿Qué nos puedes comentar de tu parte que te tocó, Ofelia? A mí me tocó leer del capítulo 21 al 25 y en el capítulo 21 habla sobre que Jerusalén será destruida y Sedequías en ese tiempo era el rey. Mm. Su rebelión contra Babilonia causó la invasión de Judá y la subsiguiente destrucción de Jerusalén. Sedequías envió 2 sacerdotes a que le preguntaran a Jeremías si Dios haría que Nabucodonosor se retirara. Pero Dios mismo pelearía contra Judá y entregaría a su pueblo en manos de sus enemigos. Jeremías profetizó al pueblo que todos morirían en la ciudad si no se sometían al decretado juicio de Dios y se rendían a los caldeos. También le profetiza a los miembros de la familia real de Judá que Dios había esperado que ellos le hicieran justicia al pueblo, pero por cuanto habían estimulado el pecado y no habían hecho nada por los oprimidos, la ira de Dios ardería contra ellos como fuego. Jeremías exhortó al rey Salum de Judá a que hiciera juicio y justicia y a que ayudara a los oprimidos y necesitados. Si solo el rey hiciera eso, no sufriría de dicha devastación. En el capítulo 22, él les profetiza a los 3 reyes que procedieron al rey Sedequías sobre el juicio de Dios contra ellos. Predijo que Dios castigaría la casa de David y juzgaría a los reyes siguientes. Salum, llamado también como Joacás, fue el 4 hijo de Josías. Fue rey durante 3 meses antes de ser llevado a Egipto, donde murió. Esa profecía condenaba con severidad al rey Joacim por sus pecados de injusticia y opresión durante la primera invasión de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Joacim fue llevado cautivo a Babilonia, más tarde fue liberado y se le dio sepultura fuera de Jerusalén. Si la clase de fe que Dios acepta es la que se expresa en un genuino cuidado de los que tienen necesidad. Si los creyentes ayudan a los necesitados y a los oprimidos, recibirán la bendición y alabanza de Dios. Jonías, conocido también como Joaquín, gobernó solo 3 meses antes que fuera llevado a Babilonia durante la segunda invasión de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. En el capítulo 23, Jeremías profetiza la aflicción y juicio sobre los guías espirituales de Judá, los sacerdotes y los falsos profetas, que se estaban enriqueciendo de manera egoísta sin que se preocuparan en absoluto por el estado del pueblo. Ellos serían destruidos y el pueblo sería enviado al exilio. Dios recogería el remanente y lo haría volver a sus moradas y les daría pastores que cuidaran debidamente de ellos. El supremo pastor sería el renuevo justo, es decir, el Mesías. Se cortó el renuevo de David cuando Dios destruyó la monarquía davídica. Dios sí prometió, sin embargo, levantar un rey del linaje de David que sería un renuevo justo. Ese rey haría al fin y a plenitud lo que era justo y bueno. Esta profecía anuncia al Mesías. Su plena ejecución de juicio ocurriría después de su segunda venida y antes de su reinado milenial en la tierra. Jeremías denuncia los pecados de los falsos profetas, quienes se habían opuesto a su mensaje de juicio
y proclamaban solo paz y prosperidad. Jeremías hizo responsables del deplorable estado moral de Judá a esos malvados profetas. Dios califica de algo terrible el adulterio espiritual de los falsos profetas. Se suponía que fueran sus justos representantes, pero en lugar de eso vivían como el pueblo de Sodoma y Gomorra. El ejemplo de esos guías espirituales contribuyó mucho al aumento de la inmoralidad y al endurecimiento del corazón del pueblo contra el arrepentimiento. Cuando un ministro de Dios comete adulterio es sobre todo una abominación delante de Dios. Tal pecado no solo revela infidelidad a Dios, sino que también demuestra desprecio por Él y su palabra, e incapacita a ese ministro como siervo del Señor y de su congregación. Los falsos profetas le predicaban al pueblo de Dios esperanza y seguridad falsas. Demuestran ser mensajeros falsos quienes aseguran que los inmorales y desobedientes entre el pueblo de Dios no serán condenados por su maldad y que no tienen que temer la ira y el juicio de Dios. Los profetas con ese mensaje no solo existieron en la época del Antiguo Testamento, sino también en la época del Nuevo Testamento. La palabra de Dios a Jeremías les advierte a todos cuán peligroso es afirmar así dice Jehová si no se está seguro de que el mensaje es del Señor. En el capítulo 24 menciona la parábola de la señal de los higos buenos y malos. Las 2 cestas de higos es el principio del reinado de Sedequías. Nabucodonosor acababa de deportar a Joaquín y a muchos otros israelitas a Babilonia. Sedequías y los que quedaron detrás se habían librado del juicio de Dios, por eso creyeron que estaban desencaminadas las profecías de Jeremías en total destrucción. La parábola de Jeremías advirtió que los que quedaban en Jerusalén experimentarían un juicio mucho más devastador que quienes ya habían ido al exilio en Babilonia. Se consideraba que la primera cesta de higos contenía buenos higos, que eran buenos por cuanto Dios los purificaría mediante el sufrimiento del exilio. Después de su exilio serían llevados de regreso a su tierra y se apartarían de la idolatría para volverse a Dios con todo el corazón. Dios los usaría para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. La segunda cesta de higos tiene higos malos, que representaban al rey Sedequías y a los que permanecieron en Jerusalén después de esa reciente deportación. Seguirían oponiéndose a Jeremías y a su mensaje y experimentarían así increíbles horrores de la caída de Jerusalén. En el capítulo 25, El último tú. dice 70 años de desolación, el año primero de Nabucodonosor. Fue una fecha importante porque el reinado de Nabucodonosor marca el inicio de 4 reinos sucesivos que iban a tener el dominio del mundo. Jeremías había predicado intensamente durante 23 años, pero el pueblo no había escuchado. Él los había exhortado a que se apartaran de su adoración de ídolos y de sus caminos pecaminosos, pero ellos habían permanecido obstinados. Incluso Dios había enviado a otros profetas a que advirtieran a Judá, entre los que estuvieron Urías, Sofonías y Habacuc. La experiencia de Jeremías subraya la verdad de que sin importar cuán fieles sean los creyentes en dar testimonio del Evangelio Salvador de Cristo, algunos se negarán a prestar atención a la palabra de Dios y seguirán rumbo a su propia destrucción. Además, en los postreros tiempos, los que en la iglesia permanezcan fieles a Dios y a su palabra se afligirán al ver que muchos abandonan la fe bíblica y las justas normas de Dios. Judá permanecería en el exilio por aproximadamente 70 años. Los 70 años comenzaron en el 4.º año del rey Joacim, cuando fue llevado el primer grupo de exiliados, y siguieron hasta el primer retoño de exiliados después del decreto de Ciro. Jeremías profetiza que Dios se vengaría de Babilonia por sus actos crueles y pecaminosos. Babilonia fue derrotada por los medos y persas bajo Ciro. Buen resumen. Fíjense que aquí es donde
No sé si han leído, pero dice, mi siervo Ciro. Y hasta pensaría uno que Ciro se convirtió, sino más bien ahí Dios está diciendo eso de él porque al final sirvió a los propósitos de Dios. Y una de las cosas bueno, en todo el libro, pero aquí enfatizan en estos capítulos, cómo Jeremías predicaba que iban a ser deportados y que más les valía que no se opusieran al ejército enemigo opresor. No era fácil aceptar eso, ¿no? Que venga y alguien le diga, bueno, van a ser llevados cautivos por tantos años en otro país, van a tener que dejar todo y van a tener que ir a otro país y allá permanecer 70. Bueno, no era fácil. Por eso era que para la gente era más fácil creerle a los profetas falsos que les decían que eso no iba a pasar, que al profeta verdadero de Dios, que les estaba diciendo la verdad y que al final eso sucedió. Pero bueno, a ver, vamos a seguir avanzando. Isaac, Aquí, que es hermano. el que continúa, a ver qué nos puedes comentar. Pues bueno, en el capítulo 26 primero nos ubican con en el reinado de rey Joacim. Aquí Dios le dice a Jeremías de que debía que advertirles que se debían que arrepentir de los pecados. Y si no se arrepentían, ¿qué iba a pasar? Iba a haber la destrucción del templo. Entonces, ante esto, hubo una reacción negativa de tanto del rey como de los pobladores y en general de las autoridades, pues ellos querían matarlo. Que hasta lo amenazaron de que todo lo que acaba de decir le iba a costar la vida. Y estaban también, me parece que en la puerta, ¿cómo se llama este lugar? Puerta Nueva, estaban discutiendo todo esto. Y fue entonces cuando también recordaron, cuando en el reinado de Ezequiel, Miqueas fue a hablar con ellos y ahí recordaron de que a él no lo amenazaron, a él lo que hicieron fue seguir, se arrepintieron y cambiaron su rumbo que estaba tomando. Y a lo que también ahí Jeremías interviene porque dice de que si lo matan, que estaría corriendo sobre sus manos sangre inocente. También en este capítulo nos hablan de Urias, que él también llamó al arrepentimiento. Sin embargo, a él igual fue amenazado. Ante esto, él huyó a Egipto, pero no pudo huir de este rey, porque mandó a... Es que son nombres medio complicados. El Natán. Y cuando lo trajeron, a él Urias lo mataron y lo lanzaron a un foso. Y en general, eso es lo que nos dice del el capítulo 26. A ver. También de que Jeremías, él no corría tanto riesgo, pues contaba con la protección de Ahikam, hijo de Safán. Ahora, en el capítulo 27 nos ubican en el reinado de Ezequías. No, es que se me traba. No, Sedequías. Y en este capítulo sucede algo interesante, porque Dios le pide a Jeremías de que haga un yugo sobre, y este lo colgaría sobre sí mismo. Este yugo lo que significa es el poder de Babilonia. Entonces ahí es donde vuelve a hacer la advertencia de que debían de rendirse ante Babilonia, que era mejor rendirse que se opusieran. Pues, a ver, este mensaje se lo mandó a varios reyes, como Edom, Moab, Amón, Tirón y Sidón. También avisó de que Babilonia sería también dominada en un tiempo después. Además, les dijo de que si se rendían, ellos tendrían, por así decirlo, tierra, tendrían también, pues hasta cierto punto no estarían con tantos castigos hasta cierto punto. Y también nos cuentan aquí, por ejemplo, mm, que se llevaron al rey Joaquín todo el tiempo pero cuando se, a ver, segundo, que no se llevaron cuando llevaron al rey Joaquín, no se llevaron todo el templo y dejaron hasta cierto punto varias cosas intactas. Ahora, en el capítulo 28 nos hablan sobre un profeta que fue falso, Ananías, este es con H,
Y decía lo que el pueblo quería oír, por decirlo, porque decía de que Dios le quitaría todo el poder a Babilonia, que además que, pues sí, en general, de que le quitaría todo el poder a Babilonia y que regresaría todo así, todo el poder que... Ah, sí, decía de que le iba a quitar todo el poder al rey de Babilonia porque había sacado los objetos del valor y que se había llevado todo esto. Ante esto, Jeremías estaba escuchando todo esto y él decía de que, pues, vaya, también lo estaba confrontando, de que hasta cierto punto, pues, más bien, estaba equivocado. ¿Qué fue la reacción de Ananías? Del yugo que traía Jeremías, que era de madera, él lo destruyó en pedazos. Lo destruyó en pedazos. Y entonces, ante esto, Jeremías se fue. Pero pasó algo interesante. Dios ahora le dijo de que el yugo iba a ser de hierro, que si Babilonia tenía poder, ahora tendría el doble de poder, que si ahora podía dominar las naciones, dominaría muchísimo más y tendría ganados, tendría de todo, tendría un gran poder que se extendería. Además, también le advirtió a este profeta falso que antes de que acabara el año, él moriría. Y así fue. Ahora, en el capítulo 29, en ese capítulo también Jeremías mandó una carta a los jefes y a todos los que fueron prisioneros de Babilonia. Como ya lo mencionó una compañera anteriormente, nos dice de que los que estaban esclavos, hasta cierto punto les pedía a Jeremías de que pidieran por la prosperidad de Babilonia, pues a ellos también les llegaría prosperidad. Pero para los que se quedaron y no fueron esclavos, que para ellos caería devastación, caería enfermedades, caería desastres y caería diversos elementos que los destruirían. También avisa en esta carta de que estarían en Babilonia hasta 70 años y después volverían a Jerusalén. Y ya en el capítulo 30 aquí es cuando pues vuelven ya es cuando viene la restauración de Israel. Y ya comienza aquí la prosperidad, regresan a sus tierras. Ah, perdón, sí es cierto. Sin embargo, también nos menciona Jeremías en este capítulo de que habrá un tiempo en el que ellos sufrirán, que se escucharán gritos de dolor, que habrá sufrimiento. Sin embargo, pasando esto, ya vendrá su restauración, regresarán a sus tierras. También volverán a ser cientos de pobladores, aumentará su población, aumentará sus riquezas. Y sí, dice de que no se asuste Israel, que él los librará de la esclavitud de Babilonia. Además, aquí otro punto importante porque también nos habla de Jesús, de la profecía de Jesús. Esto específicamente en Jeremías 30, bueno, del 9 al 10 también nos menciona, yo soy tu Dios y solo a mí me adorarás, servirás al rey, porque el rey que te daré reinará como David. Aquí en ciertos puntos ya también comienza a hacer referencia. También, aquí también se refiere a Jerusalén, de que ellos ya fueron castigados, que ellos ya recibieron castigo, que ya las naciones que confiaban en ellos, que ya no estaban confiando, que ya era una ciudad que la tomaban como ciudad que ya era olvidada. Sin embargo, Dios aquí ya les promete de que volverá su prosperidad, que además les dará el privilegio que el rey que gobernará para siempre saldrá de ellos. También menciona que castigará a todos sus enemigos y de la parte final de este capítulo también menciona de que solo se calmará Dios cuando sus planes se hayan completado. Y eso sería mi breve resumen. Mm. Vamos a pedirle a Omar que se vaya preparando para que nos dé la continuación, ¿no? Pero siempre, si ustedes ven, desde incluso Isaías, no sé si recuerdan que, o sea, Dios utiliza simbolismos y todo
para que también ellos, a través de esos simbolismos, de esas órdenes que les da que hagan, darle a entender al pueblo, ¿no? Por ejemplo, Isaías estuvo creo que 3 meses descalzo, andando descalzo, para que simbolizara eso. Entonces los yugos que se pudren, en este caso los yugos que eh, son de hierro, simbolizando que era ahora el ejército más poderoso y iba a venir con más crueldad, porque no se les advertía y no creían. Pero bueno, vamos a darle lugar a Omar para que nos comente qué encontró en su lectura. Aquí en Jeremías 31 habla sobre la restauración de Israel y en este destacan varias cosas, también el amor eterno de Dios, una reunión y un consuelo y un nuevo pacto. En este caso, al principio se menciona que como Dios promete restaurar a Israel y Judá después del exilio. Se reafirma el amor eterno de Dios hacia Israel, un amor que lleva a la promesa de reconstrucción y alegría y alegría. En Jeremías 31 del 1 al 6, luego es reunión y consuelo. Dios reúne a su pueblo disperso, incluyendo a los más vulnerables, ciegos, cojos, mujeres embarazadas. La tristeza será convertida en alegría y habrá prosperidad y consuelo para todos, en el que habrá consuelo para todos. Todo esto se menciona en Jeremías 31 del 7 al 14 y así el nuevo pacto también. A esto me llamó la atención también, porque también no sé si se hablará también del posible pacto que surge con lo de Anticristo. Ya ven que se mencionaba, bueno, en esa parte, así como que me quedó duda si eso va a ser con el pacto del anticristo. Eso sí, no sabría, pero dice, este es uno de los pasajes más significativos donde Dios promete un nuevo pacto con su pueblo. Este pacto no será como en el de la ley dada en el Sinaí, sino uno en el que la ley de Dios será escrito en los corazones de su pueblo. En eso habla de Jeremías 31 al 34. Y en Jeremías, luego sigue el capítulo 32, dice, Jeremías compra una heredad. A pesar de que Jerusalén está situada, Dios instruye a Jeremías a comprar una heredad, sim- simbolizando la futura restauración de la tierra y la vuelta de los exiliados. Nos habla en Jeremías 32, del 6 al 15. Luego la oración de Jeremías. Jeremías ora reconociendo el poder y la justicia de Dios y confiesa falta de obediencia del pueblo. Dios responde reafirmando su decisión de entregar la ciudad a los babilonios, pero también promete restaurar a su pueblo en el futuro. Jeremías 32 del 16 al 44. Se habla todo esto también. También en Jeremías 33 nos habla sobre la restauración de la prosperidad de Jerusalén, en la cual se da la promesa de santidad
sanidad y paz. Dios promete traer sanidad, paz y restauración a Jerusalén, la ciudad que ha sufrido tanto. Será un símbolo de alegría y prosperidad para todas las naciones. Jeremías 33, del 1 al 9. Renuevo de justicia. Dios promete hacer surgir un renuevo de justicia en la en la casa de David, un descendiente que reinará con justicia y señalando la esperanza mesiánica, o sea, de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. ¿Qué más? Espera. Este, me perdí. Este, luego en, es, luego en, dice inmutabilidad, dice, de de las promesas de Dios. Dios asegura que su pacto con David y los levitas es tan firme como las leyes que rigen el día y la noche, reafirmando la certeza de su cumplimiento. De esto nos habla de Jeremías de 33, no, Jeremías 33 del 19 al 22. Y por último, la firmeza del pacto de Dios. Esto nos habla en Jeremías 34 al 36. Y dice juicios y advertencias. Estos capítulos incluyen advertencias a los líderes y pueblo de Judá sobre la inve- ineva- in- inevitabilidad Inevitable. sí, sobre el juicio inevitable, debido a su desobediencia, pero también la reafirmación de la fidelidad de Dios hacia aquellos que se convierten a Él. El pacto de Dios con David. Dios insiste en que su pacto con David es irrevocable y que siempre habrá un descendiente suyo en el trono de Israel a pesar de las circunstancias actuales. Jeremías 34 del 17 al 22. Y, y bueno, en general, de todo eso también nos habla pues en todos esos capítulos, pero los puntos a resaltar son el nuevo pacto, el anuncio de un nuevo pacto en el cual la ley de Dios estará escrita en los corazones de las personas, es fundamental en la teología, relación entre Dios e Israel, esperanza en medio del juicio. A pesar de los juicios anunciados, hay una constante esperanza de restauración y reconciliación, que Dios no abandona a su pueblo, sino que promete un futuro lleno de esperanza. Y también la fidelidad de Dios. A lo largo de estos capítulos se destaca a la inmutabilidad de las promesas de Dios, que se cumplirán a pesar de las fallas humanas, las fallas que las personas hayan tenido, los errores, las cosas que en la hayan regado, a pesar de eso se cumplirán. Pues ya, Bueno, hasta ahí ya terminé. bueno, No sé si gracias. me entendí. No, está Sí, de bien, nuevo. está bien. Una de las cosas rápido a recalcar para continuar, ojalá terminemos ya el libro para entrar a un poquito más de reflexión sobre los contenidos de Jeremías. Pero si ustedes ven, subrayó lo que también en Isaías se mencionaba. Primero, la promesa de un Mesías, eso era innegable. ¿Qué iba a traer como resultado esa venida del Mesías? Que una de las promesas era que iba a traer a todos los desterrados
que estuviesen dispersos en todo el mundo, digámoslo así. Y otro aspecto que era la renovación del pacto. Y como resultado, les iba a dar un corazón de carne, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, esa promesa ya se hizo realidad con nosotros. Yo antes pensaba que eso iba a ser como que mágico, ¿no? Y que iba a ser, no, pero eso ya lo hizo Dios en nosotros. A ver si ustedes salen y le dan un coscorrón al niño y le quitan su paleta, ¿es malo eso o bueno? Pregunto, Pues si no lo conocemos, sí es malo. si lo conocen es bueno, Sí, sigue siendo malo, ¿no? Quitarle, darle un coscorrón a un niño y quitarle su paleta, en todas partes, lo conozcan o no lo conozcan, es malo. Pero ¿quién dice que es malo? La conciencia que Dios ha puesto en cada ser humano le indica cuando de alguna manera has hecho algo bueno o malo. Esa promesa que Dios le hizo a su pueblo ya la aplicó en nosotros. Porque eso que dice no significa que, como Dios le va a dar a todo Israel un corazón así, entonces a todo Israel será salvo. No. Llegado el momento le va a dar ese corazón y le va a dar la capacidad de que el judío decida si eso es bueno o malo y decida obedecer a Dios o no. O sea, Dios no le quita libre albedrío, porque eso significa, tampoco Dios salva a nadie a la fuerza. Lo mismo que va a hacer con Israel más adelante es lo que hizo con nosotros. Nos ha dado esa capacidad, esa conciencia. Si nosotros decidimos abrirnos y buscar de Dios y hacer las cosas que Dios nos manda, vamos a ser salvos. Con Israel va a ser igual, ¿no? Pero me refiero, volviendo, dije rápido y ya me estoy extendiendo. Volviendo, la expectativa que el pueblo judío tiene y tenía desde esos tiempos era que el Mesías que llegara iba a traer de regreso a todos los exiliados a Jerusalén. ¿Jesús hizo eso? No. Por eso es que muchos judíos no creyeron en él como Mesías. Esa y muchas otras cosas. Por eso es que hay ahí misterios que uno no comprende. Dice la palabra de Dios que Dios les dio a los judíos un espíritu de estupor para que se diese el tiempo de los gentiles y los que no eran pueblo como nosotros, ahora fuésemos pueblo. ¿En qué consiste ese espíritu de estupor? Híjole, para mí sigue siendo un misterio. ¿Significará que entonces el judío no se puede convertir porque está ese espíritu de estupor? No, porque hay judíos a quienes se les han predicado y se han convertido. Como que es algo más amplio, más especial ese espíritu de estupor que no lo entiendo. Pero el judío que abre su corazón se puede convertir y recibir a Cristo como Mesías. Entonces ese espíritu de estupor, aunque también involucra eso, pero es más extenso y es un misterio para mí. Y Dios tiene todavía planes para el pueblo de Israel al final. Pero vamos a continuar, vamos a darle tiempo a María para que nos comente cómo fue su lectura. Ok. Este, bueno, empezando por el capítulo, bueno, 30, yo le iba a decir el capítulo 1, no, pero fue el primero que leí. Baruch lee los mensajes del Señor. Este capítulo habla sobre que Baruch fue el escriba de Jeremías y él se encargó de recopilar, de escribir todos los poemas, ensayos y profecías que ya leímos anteriormente en un rollo, en un libro, en ese, se podría decir, que se presentó primeramente ante el templo, que se leyera en el templo, y después se exigió que se le leyera al rey Joacim, pero este quemó el rollo. Conforme iba escuchándolo, iba cortando los pedazos del rollo y los iba quemando, en señal de desprecio a la palabra, y no solamente él, sino que
sus consejeros o los príncipes, cuando escuchaban estas profecías, esto que Dios les estaba hablando y no lo creyeron, no hicieron nada en señal de vergüenza o de tristeza porque el rey estaba despreciando la palabra de Dios. Simplemente se quedaron, pues así, ¿no? Brazos cruzados. A nadie le importó. Algunos funcionarios se preocuparon más por la seguridad de Jeremías y por la seguridad de Baruch que por la palabra que Dios le había dado a Jeremías y que Jeremías había escrito a través de Baruch para compartirles a ellos. Después de esto, después de que se quema el rollo, Dios le dice a Jeremías que lo tiene que escribir otra vez. Y igual que como la primera vez le va dictando a Baruch lo que tenía que escribir y no solamente lo que ya había escrito, sino que le añadió más profecías y más palabra de Dios. Después de que el rey Joacim, después siguió el rey Joaquín y después reinó Sedequías. En todo este periodo, por lo que leí, Jeremías estuvo libre, andaba libre en el pueblo, podía entrar, podía salir dentro del pueblo, pero cuando llega el rey Sedequías, ay, le vuelve a, Sedequías lo manda a llamar para preguntarle si hay palabra de Dios para su vida. Pero Jeremías le vuelve a decir lo mismo. Esto dice el Señor, Dios de Israel, el, el rey de Judá que te envió a consultarme acerca de lo que va a suceder, dile a él, el ejército de Faraón está a punto de regresar a Egipto, aunque vino aquí para ayudarte, luego los babilonios regresarán y conquistarán esta ciudad y la quemarán hasta reducir las cenizas. En este momento, aunque Babilonia ya había tomado posesión de la ciudad, el ejército de los egipcios, digamos que fue a ayudar, pero Dios decía que no tenían por qué relajarse o por qué pensar que ya no iban a ser cautivos de Babilonia, que ya estaban bien, que eran libres, que todo iba a estar bien, porque él había prometido que si no se arrepentían, que si no volvían a él, los babilonios eran los que iban a destruirlos, iban a destruir la ciudad y iban a prenderle fuego. Y sigue diciendo, no se engañen a sí mismos creyendo que los babilonios se marcharon para siempre. No es así. Y aunque pudieran destruir a todo el ejército babilónico y dejaran a solo un puñado de sobrevivientes heridos, aún así estos saldrán tambaleando de sus carpas e incendiarán esta ciudad hasta reducirla a cenizas. Dando así énfasis a que Dios cumple su palabra y que esta no puede ser despreciada. Tanto fue el enojo de Sedequías que lo mandó encerrar, pero bueno, por lo que leía, lo mandó a la cárcel, pero no solamente en la cárcel, sino que lo mandó a que lo echaran dentro de una cisterna. Entonces, dentro de esta cisterna, pues él pasó bastante tiempo. Ah, sí, perdón, ya me acuerdo. Lo mandaron a echar ahí en esa cisterna porque creían que que Jeremías estaba del lado de los babilonios, que pensaban que él estaba de su lado y que él iba a traicionar a su pueblo, pero él decía que no, que era mentira, pero aún así no le creyeron, entonces lo echaron en esa cisterna, pero aún Sedequías volvió a llamarlo, no, sí, Sedequías pidió que fuera al palacio y volvió a preguntar si tenía algún mensaje por parte del Señor. Y Jeremías le dijo que sí, que aun hiciera lo que hiciera iba a ser derrotado por el rey de Babilonia. Y Jeremías le recriminó que qué pecado había cometido, que había hecho él en contra del reino o del pueblo del rey para que lo hubieran encarcelado.
incluso lo desafía, bueno, yo lo veo como un desafío porque le dice, ahora ¿dónde están tus profetas? Los que te dijeron que el rey de Babilonia no te iba a atacar, ni a ti ni a esta tierra. Los que, digamos, contradecían la palabra que Dios te había dicho, ¿dónde están? Entonces el rey Sedequías lo mandó otra vez a prisión, pero ya no lo encerró en la cisterna, lo dejó en el patio de la prisión y mandó también que recibiera pues una porción de alimento. Mientras hubiera pan en la ciudad, mientras hubiera comida, lo iban a alimentar a Jeremías. Entonces otros de sus consejeros, de los príncipes del rey, oyeron lo que Jeremías le estaba diciendo al pueblo aún en la cárcel. Decía otra profecía, todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan ante los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida, ellos vivirán. El Señor también dice, la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron, Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoraliza a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. Sedequías estuvo de acuerdo en las acusaciones que hacían sobre Jeremías y les dio autoridad ahora sí que los que le acusaban, que hagan lo que quieran con él. Entonces estos funcionarios agarraron a Jeremías de la celda y lo volvieron a aventar a otra cisterna. Y aunque esta cisterna no tenía agua, tenía lodo. Entonces yo me ponía a imaginar qué feo se sentía, yo creo, Jeremías. A lo mejor por eso, como decían los hermanos, maldecía el día que nació porque no salía de una cuando ya lo estaban aventando a otra cisterna al pobrecito. Entonces, un hombre, etíope, me parece, eh, intercedió por él y le dijo que esos hombres hicieron un gran mal al profeta, que lo habían aventado para que muriera de hambre. Entonces el rey como que se arrepintió y mandó que lo sacaran, pero más no que lo dejaran libre. Y de nuevo pasó el tiempo y volvió Sedequías a preguntarle a Jeremías. Le pidió que le preguntara al Señor si había otra palabra para él. Y, a lo mejor Jeremías, de tan asustado que estaba, ya no quería decirle al rey lo que Dios le había dicho que dijera, porque pensaba que lo iba a matar. Y el rey le dio como que esa libertad de que hablara, que le prometió, le dio su palabra de que no lo iba a matar. Entonces Jeremías le dice, tan cierto como que el Señor vive, no, no, eso le dice el rey a Jeremías. Jeremías le dice, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales, si te rindes ante los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán y la ciudad no será incendiada, pero si rehusas rendirte, no escaparás, la ciudad será entregada en manos de los babilonios y las incendiarán hasta reducirlas a cenizas. El rey le contestó, pero tengo miedo de rendirme porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos y quién sabe qué me harán. Entonces, entre ese miedo que sentía el rey Sedequías y lo que le estaba diciendo Jeremías, al final como que decidió no hacerle caso a lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. Y aunque Sedequías le insistía en que lo hiciera, prácticamente le dijo, no digas nada porque si no te mato, no digas que hablaste conmigo porque si no te voy a matar. Y pues Jeremías obedeció a lo que le pidió el rey y pues no dijo nada, pero aún así el rey no hizo caso de la palabra que Dios le estaba diciendo que hiciera, no obedeció a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera para salvar su vida y la de su familia. Entonces, en enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor regresó con su ejército para sitiar Jerusalén
y entonces lograron entrar a la ciudad, atraparon a Sedequías y eh, mataron a sus hijos delante de él, tomaron a sus esposas y a él le sacaron los ojos, si mal no recuerdo. Entonces, todo lo que pudo haber evitado Sedequías si tanto le hubiera hecho caso, pero no hizo caso, entonces, pues la palabra de Dios se cumple. Después de eso, el rey Nabucodonosor reconoció que Jeremías era un siervo de Dios y le pidió a un soldado, a un subordinado, que fuera y lo buscara, lo sacara de la cárcel y cuidara de él. Entonces, es un poco como que confuso como el rey de su propio pueblo no lo quiso, incluso intentó matarlo, y el rey de un pueblo extraño al que les iba a conquistar tuvo más cuidado de él, reconociendo que era un siervo de Dios. Incluso le dice, asegúrate de que no esté herido y trátalo bien y dale todo lo que quiera. Entonces él fue a buscarlo y le dio las opciones. Este soldado le dijo, el rey te dice, si quieres quedarte aquí, te puedes quedar aquí bajo el gobernador que va a cuidar Jerusalén, esta ciudad, o puedes venirte con nosotros a Babilonia. Tú decides, tú eliges a dónde te quieres ir, eres libre. El mundo está delante de ti, le dice. Entonces, Jeremías decide quedarse en, en Jerusalén con las pocas personas que se quedaron. Y ya después de ahí empieza otra historia de Gedalías, gobernante de Judá, cómo él empieza como que a cuidar la tierra y a darles órdenes al pueblo que quedó al remanente de cómo pueden cuidarse, de que ya es como que se rindan, ya perdimos, ya ahora Babilonia va a cuidar de nosotros, vamos a seguir adelante. Bueno, así yo entendí ese pedacito que leí, que empieza ¿No? en Sí. Jeremías 40, el um, Gedalías gobierna sobre Judá. Gedalías. Sí. Bueno, estaba Eliseo y Berenice. A Eliseo Una lo vi en la cosa, mañana, pero una ya cosa, después ya no. dice que le falló dice que le falló el internet, Ah, ya. entonces que no va a poder, y Berenice también está afuera. Bueno, Entonces, no sé si sería bueno pues para la siguiente clase. Yo creo que sí, ¿no? O bueno. no Sí, sé, como a tú ver, veas. vamos a concluir. Digo, afortunadamente ya esa parte casi se cierra, porque ya con lo que nos dijo Omar ya era, con eso se concluye, por así decir, el ministerio de Jeremías. Los otros capítulos ya mencionan otros detallitos, pero ya, Hermano, lo, a ver, sí, hermano Andrés, usted dijo que Jeremías presentó una carta de renuncia. por así decirlo, debe estar en el capítulo 20. Hasta se me hizo raro que el hermano Ulises, que le tocó, no la viera por ahí. Ajá, yo también estaba oyendo, a ver, eso, qué carta, porque, mire, por ejemplo, está en Jeremías 9:2, Jeremías Ajá, 9:2, que me tocó a mí, dice así: oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. ¿No es ese, ah? no. Acá Sí. está junto cuando dice, mejor no me hubiera haber nacido, ojalá hubiera sido aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, casi le renuncia a Dios de su ministerio, pero después dice, pero vino a mí el Espíritu y me hizo sentir como fuego, o sea, vuelve a retomar su ministerio. Por ahí debe de estar en el 20, 21, 20, pero bueno, independientemente, quería yo
comentar un poquito lo que nos comentó ahorita María en el sentido de Jeremías. Por eso se le llama el profeta llorón, ¿no? Porque no podía profetizar esperanza, porque lo que profetizaba es de que Dios nos va a castigar, eso nadie lo quita. Entonces, no se opongan, mejor Sí, respondan adecuadamente al ejército conquistador, vayan al territorio allá en Babilonia y pórtense bien, porque incluso en medio de la deportación y de todo lo que suceda, si se portan bien, Dios va a estar con ustedes, ¿no? Pero eso parecía para los de Israel, pues este cuate, ¿qué intereses tiene? Está como que defendiendo los intereses del enemigo, no los de nosotros. Jeremías se convirtió en un en una amenaza pública, en un traidor, y así lo trataron, ¿no? Salía de una para meterse en la otra. A ver, hermano Andrés, Creo que es el Jeremías 29. a ver qué dice. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No Así es. obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así es. Sí, por eso digo yo lo refería así, ¿no? Como que renuncia a su ya no quiero. ministerio y ya no quiero hablar de él, ya, o sea, pues esto de las cisternas fue uno de los tantos, de las tantas situaciones que tuvo que soportar. Ahora dice, lo metió en una cisterna o a varias cisternas, pero en una dice, o sea, tal vez a una limpia, pero a lo mejor la otra cisterna con agua no tan limpia, y la última no era limpia, si tenía lodo y eso, pues de seguro eran aguas negras, ¿no? Y no crean que nada más, que si le llegaba el agua al cuello, ¿cómo olería sabroso, sería agradable, etcétera, etcétera? O sea, llega un punto en que, Era una cloaca. pero sí, entonces ahí renuncia, pero luego dice, después de eso, hubo en mí un fuego, algo, o sea, viene el Espíritu Santo y lo vuelve a renovar, le vuelve a dar fuerza, lo vuelve a redirigir. Dice, un fuego en mí que no podía soportar, y entonces vuelve a proclamar a Dios, vuelve a retomar su ministerio. A eso me refería, pero regresando. Es bien curioso, es cierto, de ahí viene el dicho que se lo mencionaban a Jesús, no hay profeta en tu tierra. O sea, ¿por qué? Pues porque el profeta tenía que decir lo que Dios le mandaba decir. Y muchas veces eso no era agradable a los oídos de muchos. Entonces, no era bien visto un profeta. Nada más nos viene a profetizar cosas en nuestra contra, a favor del enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no era agradable. Sin embargo, ¿cómo lo trata Nabucodonosor? Le da el lugar que como profeta del Dios Altísimo merece, le da consideraciones, le manda cuidador, lo trata con la honorabilidad que un hombre de Dios, que él era un hombre de Dios, debía merecer. Lamentablemente, fíjense, el rey Nabucodonosor le da ese espacio de cuidado y de libertad de decidir. Al final, lamentablemente, ¿saben en dónde acaba Jeremías? Nabucodonosor le dice, si quieres venir a Babilonia, ven y te vamos a tratar como tú mereces. Si tú te quieres quedar, también te cuidamos. Jeremías, perdón, decide estar con el pueblo que se va a quedar. Bueno, para pronto termina siendo obligado a acompañarlos a un grupo a Egipto. Pobre Jeremías, por eso fue el profeta llorón, por eso han leído algunas de sus lamentaciones.
De hecho, lo más conocido de las lamentaciones es esta, ¿no? Dice, si Jehová, como, o sea, si Jehová nos hubiera tratado como merecíamos, no existiríamos. Pero es por su misericordia que no hemos sido Consumidos. consumidos. Y eso sigue siendo válido para cada uno de nosotros. A ver, ¿sí saben la definición de lo que es misericordia y de lo que es gracia? Sí, La voy a resumir porque ya nos está yendo el tiempo. Misericordia, Dios, perdón, gracia. Dios nos da lo que no merecemos. Gracia, Dios nos da lo que no merecemos. Misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Y de ahí aplica el dicho de Jeremías en sus lamentaciones. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y en sí eso refleja pues el sentir de Isaí, de Jeremías, por eso el profeta llorón, porque no las tuvo todas consigo, le tocó un contexto bien diferente al de otros profetas, ¿no? De todos los profetas, tiempos difíciles, de rechazo, de no aceptación, pero maldice el día en que nació. así es, porque, híjole, para el mismo profeta de Dios no había esperanza, tratos malos. A ver, termino con una pequeña lectura. Dice lo que podemos aprender de la vida de Jeremías. Se los voy a compartir para que lo vean. Y con eso terminamos por hoy. Dice así, ¿qué podemos aprender de la vida de Jeremías? El profeta Jeremías vivió en los últimos días de la desintegración nacional de Israel. Acertadamente, él fue el último profeta que Dios envió a predicar predicar el reino del sur formado por las tribus de Judá y Benjamín. Dios repetidamente había advertido a Israel que detuviera su comportamiento idólatra, pero ellos no escucharon, así que separó las 12 tribus en dos, enviando las 10 al norte en cautiverio a manos de los asirios, y luego Dios envió a Jeremías a Judá para darles la última advertencia antes de echarlos de la tierra, diezmando la nación y enviándolos al cautiverio en el reino pagano de Babilonia. Jeremías, un hombre fiel y temeroso de Dios, fue llamado a decirle a Israel que por causa de no arrepentirse de su pecado, su Dios se había apartado de ellos y ahora estaba preparado para expulsarlos de la tierra por parte de un rey pagano. No hay duda que Jeremías, quien solo tenía unos 17 años cuando Dios lo llamó, tenía una gran lucha interna por la suerte de su pueblo, y él le suplicó que escucharan. Él es conocido como el profeta llorón, porque lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que le iba a suceder, sino porque sin importar cuánto se esforzara, el pueblo no escuchaba. Además, no encontró consuelo de parte de nadie. Dios le había prohibido casarse o tener hijos. Jeremías 16:2. Y sus amigos le habían dado la espalda. Así que además de tener la carga de saber del juicio venidero, también debió de haberse sentido muy solo. Dios sabía que esta era la mejor manera para Jeremías, porque iba a decirle cómo serían las terribles condiciones en un corto tiempo, con bebés y niños y adultos muriendo de dolorosas enfermedades, con sus cuerpos sin poder ser enterrados y sus cuerpos siendo devorados por las aves. Déjenme bajar esto. Obviamente el pueblo de Israel se había endurecido por los efectos insensibles del pecado, que ya no creían en Dios ni tampoco tenían temor de él. Jeremías predicó durante 40 años y ni una sola vez vio un verdadero logro en el cambio o sensibilización de los corazones y las mentes del pueblo obstinado e idólatra. Los otros profetas de Israel habían sido testigos
testigos de algunos logros, al menos por un poco de tiempo, pero Jeremías no. Él estaba hablando a una pared de ladrillos. Sin embargo, sus palabras no fueron desperdiciadas. En cierto sentido, sus palabras eran perlas echadas delante de los cerdos, que estaban trayendo convicción a cada persona que las escuchaba, aunque se negaron a prestar atención a las advertencias. Jeremías trató de hacer que el pueblo comprendiera que el problema de ellos era la falta de fe, confianza y fe en Dios, junto con la falta de temor que hizo que lo menospreciaran. Es muy fácil dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad, especialmente cuando el enfoque no está en Dios. La nación de Israel, al igual que muchas naciones hoy en día, habían dejado de colocar a Dios en primer lugar y lo habían reemplazado con dioses falsos, aquellos que no los hacían sentir culpables ni traían convicción de pecado. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, había realizado milagros delante de ellos e incluso había dividido las aguas del mar a favor de ellos. A pesar de todas estas demostraciones del poder de Dios, regresaron a las falsas prácticas que habían aprendido en Egipto, haciendo incluso votos a la falsa reina del cielo, además de realizar otros ritos y ceremonias que formaban parte